En tus sueños más salvajes capítulo 47. Las lecciones de Oswald tenían muchos beneficios, como mejorar la unidad del equipo, en su odio hacia él, reducir los problemas de disciplina, porque incluso el equipo Rubí estaba demasiado cansado para causar problemas, y, por supuesto, enseñarles la valiosa lección de que la actitud física era un viaje sin fin en lugar de un destino en el que se podía detener. Eso, y el hecho de que por cada profesor Port que te dejaba dormir en las lecciones, había un profesor Oswald que te lanzaba contra un Grimm armado con un palo y una piedra y te decía que fueras creativo. Jaune se sintió mal por haber desatado al monstruo en Beacon. Más o menos. Era difícil sentirse culpable cuando pasaba sus momentos de vigilia sintiendo calambres musculares. El equipo JNPR se había abastecido de cremas que hacían que la piel se calentara para aliviar los músculos, y todos se habían convertido en masajistas aficionados por necesidad. Todos odiaban a Oswald. Todos. Excepto Pirra. Maldita sea, sufrirá las peores pesadillas imaginables. La dulce e inocente Pirra estaba tan enamorada de Oswald que Jaune habría pensado que era un flechazo si no la conociera mejor. Su compañera no se cansaba de las lecciones ni de que la aplastaran en combates uno a uno con el hombre. Eran algunos de los combates más unilaterales que había visto en su vida y, por una vez, no a favor de Pirra, a quien parecía amar más que a la vida misma. Y, por supuesto, como la vida no era lo suficientemente tonta, estaba mejorando como resultado de ello. Adaptando sus movimientos, aprendiendo algunos trucos nuevos, aprendiendo cada lección mientras todos los demás miembros de la clase luchaban por el oxígeno en el suelo. Todo eso sería mucho más aceptable si Pirra dejara de cantar sus alabanzas y ganarse la ira de todos en el equipo Rubí, junto con todos los que estaban a una distancia auditiva. Estaba llegando al punto en el que no le habría sorprendido si Cardin y Velvet unieran fuerzas para intentar acorralar a Pirra y darle una paliza. No es que tuvieran éxito, pero el sentimiento definitivamente estaba allí. Simplemente creo que es un excelente profesor y que tiene mucho que enseñarnos. Creo que eres un idiota con una perversión masoquista no descubierta, había respondido Weiss, sorprendiendo a Pirra hasta la médula. No solo por el insulto, sino porque fue Weiss quien lo sacó a la luz, en lugar de Jan Bonora. El impacto de Oswald no solo se sintió en los estudiantes. Tenía una dinámica extraña con otros profesores que solo tenía sentido para Jaune gracias a su contexto. La forma en que los conocía y la forma en que ellos lo respetaban no tenía sentido para nadie más. Había rumores, por supuesto. Rumores de que él era un supercazador que incluso los mayores respetaban. Rumores de que era el novio secreto de Glinda, debido a que ella era la única dispuesta a enfrentarse a él y, con bastante frecuencia, lo arrastraba a su nueva oficina para gritarle. Gritar es una metáfora de otra persona en la mente de muchos estudiantes hormonales. Al parecer, también causó un alboroto con el general Ironwood, aunque Jaune no estaba al tanto de ninguna información detrás de eso. Solo sabía que Ironwood había sido invitado a Beacon para algunas reuniones breves y que Oswald también había dejado la escuela para dirigirse al acorazado más de una vez. Sin embargo, el mayor beneficio del entrenamiento implacable de Oswald era mucho más simple y beneficiaba más a todos los demás que a él. Los entrenamientos constantes garantizaban que todos estuvieran exhaustos a primera hora y que el alumnado, incluido él, pudiera dormir más que nunca. Kuroyuri era el nombre del lugar en el que se encontraba Jaune. Lo conocía más por el contexto de haber oído hablar de él a Ren y Nora que por cualquier otra cosa. Una aldea que, por alguna razón, había decidido que tenía lo necesario para convertirse en una ciudad y se había declarado independiente de Mistral. Jaune no estaba seguro de cómo lo habían logrado sin que Mistral armara un escándalo, o de cómo se habían creído capaces de hacerlo sin cazadores que los protegieran, pero el resultado no había sido mejor que Mountain Glen. Era como si los Green no quisieran que sobrevivieran ciudades adicionales. Lo cual tendría sentido si la historia de Ozpin sobre alguien detrás de los Green fuera cierta. No, eso es ridículo. Todo el mundo sabe que los Green no tienen mente. Es más probable que los haya dibujado la gente de aquí. De cualquier manera, ver la aldea ciudad, y era demasiado pequeña para ser una ciudad a pesar de sus deseos, dejó en claro que estaba en la cabeza de Nora o Ren. Probablemente.
Siempre existía la posibilidad de que más personas hubieran sobrevivido, pero las probabilidades de que lo hicieran y llegaran a Viacom. Eso era demasiado conveniente. Pero hoy hubo una diferencia. Kuroyuri estaba vivo. Ocupado. Aún no había caído. Su primer instinto le hizo pensar que esto sería la pesadilla de Nora. Ella le había pedido recientemente que intentara averiguar quiénes eran sus padres, por lo que eso significaba que estaba pensando en ellos, lo que podría haberla impulsado a soñar antes del ataque. Tal vez Ren también lo había hecho, y esta iba a ser una pesadilla en la que vería morir a sus padres. Y si así fuera, ¿qué pasaría si él interviniera? Había arreglado el brazo de Ironwood para curar su dolor y había hecho que Ozpin volviera a ser joven. Si salvaba a los padres de Ren en un sueño, volverían a la vida. ¿Cómo funcionaría eso? No parecía correcto decir que simplemente se teletransportarían junto a Ren cuando despertara, pero si los cuerpos de sus padres hubieran sido enterrados o comidos, no estaba seguro de que era menos horrible de pensar. Nora no estaba mejor. Le había pedido que forzara el sueño hasta su infancia para intentar ver a sus padres en el momento en que se convirtió en huérfana, pero ¿y si la convertía a la fuerza en una niña pequeña en el sueño y eso seguía en el mundo de la vigilia? Haune se estremeció. Había visto películas así, donde la gente tenía que criar a sus amigos rejuvenecidos, pero tenía la sensación de que sería mucho menos cómico en la vida real. Por otro lado, sería una forma interesante de tratar con Cinder, ¿no crees? Se rió entre dientes al pensar en Cinder como un bebé diminuto que lloraba furiosamente contra él, incluso si probablemente no funcionaría. No el acto de convertirla en un bebé, eso podría suceder muy bien, sino la idea de que eso resolviera cualquier problema. Ozpin y Ironwood habían conservado sus recuerdos, mentes y personalidades perfectamente, así que todo lo que haría sería retrasar que Cinder se convirtiera en un monstruo malvado hasta que creciera por segunda vez. Aún así, no creía que Nora lo apreciara. Por suerte, encontró a un niño pequeño de pelo naranja sin interferencias. Nora debió haber tenido esto en mente desde que le preguntó, preguntándose cuándo sucedería este sueño, y eso había moldeado inconscientemente sus pesadillas a partir de la caída de Kuroyuri y hacia el comienzo de su condición de huérfana. Eso me ahorra el riesgo de hacerla envejecer. De todas formas, debería hacer todo lo posible para mantener mi aura lejos de ella en caso de que la encierre en esta forma como hice con Ozpin. Nora parecía tener entre 3 y 6 años. No era muy bueno adivinando las edades de los niños pequeños a pesar de tener 2 hermanas menores. El hecho de que ella no pudiera recordar conscientemente gran parte de esto sugería que era más joven, pero también podía ser mayor y lo suprimía. Sus estudios de psicología y las lecciones con Oblek le habían enseñado que la memoria era algo falible. Por eso los testimonios directos en los casos judiciales podían ser tan cuestionados. Los recuerdos podían cambiar por diversas razones, a veces tan simples como la nostalgia. Al mirar atrás, todavía sentía que Weiss había sido amable, perfecta y hermosa en su primer encuentro, a pesar de que sabía que había sido una perra. Incluso ella lo admitía. También podía recordar las primeras palabras que Pirra le había dicho, pero no lo que había aprendido esa mañana en las lecciones de Port. A corto y a largo plazo, había muchas formas en las que los recuerdos podían ser sutilmente distorsionados y alterados. Hola. Haune se acercó a la infantil Nora, que estaba envuelta en un grueso jersey que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba unos desagradables zapatos de niña de un rosa que, según él, odiaría en condiciones normales. ¿Buscas tú? Nora se abalanzó sobre él. Papá. ¡Qué asco! Haune no logró atraparla, pero Nora le hundió la cara en el estómago y le rodeó la cintura con los brazos. Haune bajó las manos hasta sus hombros sin pensar, dejándolo en la incómoda duda de si debía empujarla o no. ¿Cómo fue que lo confundió con? Por supuesto. Los recuerdos. Nora no recordaba cómo eran sus padres, lo cual tenía todo el sentido dado lo joven que era. Pero su subconsciente sabía que se trataba de un sueño sobre su mamá y su papá, y sabía que él era importante. Tal vez porque se estaba entrometiendo o tal vez porque, como su amigo, evocaba una respuesta emocional subconsciente en ella.
En pocas palabras, apareció, Nora se sintió feliz, el sueño se confundió y confundió eso con un apego emocional, su padre podría haberse parecido a cualquiera, y boom, padre instantáneo. Me estoy volviendo bueno en identificar estas cosas. Ahora, a convertirme en un buen padre de repente. O a desenredar todo esto. Ah, creo que te has equivocado, pero puedo ayudarte a encontrar a tu mamá y a tu papá. Sus grandes ojos azules lo miraron. ¿Encontraste a mami? Y papá, dijo, pero ni siquiera entonces estaba seguro de si su ausencia había sido un error o no. ¿Y si no hubiera habido un padre en ese momento? Nora podría haber tenido un padre soltero que la abandonó. ¿O a quien mató Grimm? No quería sacar conclusiones precipitadas. Papá tonto, dijo Nora, riéndose. Encontré a papá. Realmente quería que Nora fuera feliz en este sueño, pero también sabía que había una buena posibilidad de que ella recordara esto al despertar. Pero ella le había pedido que no lo hiciera lúcido y que intentara ayudarla a ver a sus padres. Realmente tampoco quería obligarla a nada. Esa parecía la forma en que terminaría cambiando las cosas en el mundo de la vigilia. Usando el aura, cambiando el sueño, forzando su visión. Cualquier cosa que alterara intencionalmente era lo que se quedaba. ¿Eso significaba que debía seguirle el juego? No estaba seguro, pero lo que definitivamente no debía hacer era obligar a Nora a no reconocerlo. Porque entonces tal vez no lo reconocería cuando despertaran. Quizás su mejor apuesta entonces era ignorar esto. Vamos, niña. Jaune le puso una mano en la parte baja de la espalda y la giró suavemente para apartarla de él. Vamos a buscar a tu papá, madre. Mi memoria está un poco borrosa. ¿Recuerdas a dónde fue? Mamá dijo que la esperáramos aquí hasta que regresara. Nora hablaba demasiado bien para alguien de su edad. No tartamudeaba, no se confundía, no se entrecortaba. Parecía más una adulta con el cuerpo y la voz de una niña que una niña de verdad, lo que tenía cierto sentido. Nora soñaba con ser una niña, pero todavía se consideraba mentalmente lo suficientemente capaz como para hablar como una adulta. ¿Era un recuerdo real o se lo estaba imaginando? ¿Su madre realmente le había dicho que esperara y luego no volviera nunca? Jaune sintió que la ira ardía en su interior, pero rápidamente la reprimió por el bien de ella. Era posible que su madre no hubiera podido regresar, o que se hubiera lastimado y desangrado, o que Nora se hubiera alejado del lugar donde le dijeron que esperara. Todavía no le gustaba la idea de que alguien dejara a un niño solo, pero tal vez había habido circunstancias atenuantes. Tal vez, la mano de Nora tocó la de él y se deslizó hacia su palma antes de que pudiera detenerla. Ella le sonrió, con los ojos entrecerrados y mostrando sus dientes brillantes pero desiguales. Necesitaba, o en algún momento había necesitado, aparatos ortopédicos. De alguna manera podía imaginarla constantemente tocándolos y necesitando que Ren mantuviera sujetas sus manos en Santún para que se detuviera. En cuanto a la mano, le devolvió el apretón con suavidad. Se sentía mal, pero ya sabía lo suficiente sobre sueños como para ver la obvia espiral de pesadilla que se desataría si la rechazaba. Al instante, esto se convertiría en una pesadilla catastrófica en la que su padre, o el hombre que ella creía que era su padre, la odiaría y la abandonaría, y luego se despertaría llorando por su culpa. Además, no era como si Nora se sintiera horrorizada por sostener su mano. Probablemente se burlaría de él si se lo pidiera, pero lo haría porque siempre había sido cariñosa y le encantaba el contacto físico. Obviamente, quedarse de pie esperando a su madre no iba a funcionar si no hubiera sido por ella en la vida real, así que Jaune la acompañó a pasear por el pueblo. Fue una caminata dolorosamente lenta debido a la longitud de sus piernas, y cada paso tuvo que medirse para no tirarla al suelo. Supuso que eran habilidades para padres. No era tan malo aprenderlas en un sueño antes de tener que ponerlas en práctica él mismo algún día. Las personas que los rodeaban eran figuras sombrías y de rostro inexpresivo, excepto, Jaune no pudo evitar notarlo, un niño pequeño con cabello negro y ojos rosados que Nora en realidad no reconoció, pero que caminaba con otra figura sombría con perfecta claridad. Nora obviamente no recordaba los rostros de la mayoría de las personas en Kuroyuri, pero nunca olvidaría a Ren. Sin embargo, él no era parte de este sueño, por lo que siguió caminando como una persona más.
Dieron una vuelta por el pueblo y deambularon por sus entrañas durante más de una hora antes de que Nora le tirara de la mano. Me duelen los pies, se quejó. ¿Podemos parar? No nos detengamos todavía, dijo. La madre de Nora, una figura sombría o algo así, tenía que estar allí en alguna parte. Ven, te llevaré. Se agachó para sentarse a caballito, pero Nora le rodeó el cuello con los brazos y se giró para quedar de costado sobre su pecho. Le tomó un momento entender lo que ella quería, pero suspiró, le pasó un brazo por debajo del trasero y contra sus piernas y se puso de pie. Ella no pesaba nada para él porque se trataba de un sueño, pero probablemente podría haber llevado a una niña pequeña así, apoyada en un brazo. Nora bostezó y presionó su cara contra su cuello, rozando su nariz contra su clavícula. No te duermas. Estoy cansado. ¿Podría quedarse dormida en un sueño? ¿Qué pasaría entonces? ¿Reemplazar este sueño por otro o volverse cada vez más meta con un sueño dentro de un sueño? No estaba entusiasmado por descubrirlo, así que se aseguró de rebotar mientras caminaba, empujando a Nora con cada paso para que ella gruñera pero no pudiera quedarse dormida. Papi, se quejó ella. Estamos buscando a tu madre y necesito que me la indiques. Mantén los ojos abiertos. Nora gruñó. ¿Tienes ojos?, en un tono de voz que probablemente él no debía escuchar. Era una niña muy descarada. Si Nora recordaba eso, él se divertiría burlándose de ella. Le recordaría eso durante semanas. La mejor parte era que incluso podía compartir las historias vergonzosas con su equipo ahora que sabían sobre su semblante. El chantaje nunca había sido tan dulce. Esos pensamientos se desvanecieron después de lo que pareció una hora, pero podrían haber sido más tiempo de búsqueda de una mujer que no existía. La madre de Nora podría haber sido una de las muchas personas de las sombras, y Nora simplemente ya no la reconoció, o podría haber desaparecido por completo del sueño. Se había ido o había muerto antes de que Nora pudiera siquiera recordarla. Esto había sucedido hace tanto tiempo, y había pasado por tantas cosas desde entonces, que no era una gran sorpresa que recordara más el rostro de Ren que el de una mujer que no había visto desde que era una niña pequeña. Pero eso no le hizo las cosas más fáciles. El ánimo de Jaune estaba por los suelos. Y Nora ni siquiera pareció darse cuenta. Papá, ¿dónde nos quedamos esta noche? Los niños de su edad no suelen pensar en buscar alojamiento. Se preguntó dónde se habría alojado Nora, si bajo la entrada de la casa o en un toldo, o si alguien se había compadecido de una niña pequeña y la había dejado entrar en su casa. ¿Cuánto tiempo había estado Nora sin hogar? Tal vez solo fuera un día o dos. Diablos, tal vez la madre de Nora había atraído sin querer a los Grimm que destruyeron a Kuroyuri aquí, y ella solo había sido abandonada por un solo día antes de que Ren y ella huyeran de los Grimm. Era difícil imaginar que alguien de esta edad sobreviviera solo, pero los niños sobrevivían en las calles. Lo había visto en documentales. A veces recibían ayuda de extraños amables o de organizaciones benéficas. No era inconcebible que Kuroyuri tuviera esas cosas. Tenemos una habitación en una posada, mintió. ¿Podemos ir allí ahora? Nora se apretó contra él. Tengo frío. Podía calentarla con su aura, pero no se atrevió. En lugar de eso, la dejó en el suelo, ignorando sus quejas, y se quitó la sudadera con capucha. Nora comprendió y levantó las manos por encima de ella, pero incluso entonces tuvo que luchar para bajarle la sudadera con capucha por los brazos y el pelo de color naranja brillante, y se veía ridícula con ella. Menos como un niño con una sudadera con capucha y más como un niño devorado vivo por una. Ella levantó las manos después y él obedientemente la levantó de nuevo, sosteniéndola contra su hombro mientras renunciaba a encontrar a su madre y en su lugar la llevaba hacia uno de los edificios más grandes que recordaba. No estaba seguro de cómo imaginaría ella el interior, pero, eso lo haría. En el momento en que entró, la decoración y los colores de Beacon llenaron la posada. Tenía sentido que ella comparara Beacon con un lugar de descanso y seguridad. Santum también habría sido lógico, pero Beacon estaba más relacionado con él, así que con su rostro en su sueño, ella podría haber sido trasladada inconscientemente a pensar en Beacon. De la misma manera, la habitación a la que la llevó era una copia del dormitorio del equipo JNPR, con 4 camas también.
No estaban Ren ni Pirra, pero sí tenía las pertenencias y los muebles de Ren y Pirra. Era una instantánea de la habitación en la que estaban durmiendo en ese momento, pero la Nora infantil no se dio cuenta de nada de eso. Una vez que la sentó en la cama, ella rápidamente tiró de las sábanas y se envolvió en ellas, subiéndoselas hasta la nariz y diciendo, «Historia. Cuéntame una historia, papi. Tan exigente, siempre me cuentas historias». Eso lo hizo detenerse. ¿Era una suposición o un recuerdo? Si Nora decía que lo había hecho, tal vez sus padres no habían sido tampoco cariñosos después de todo. Un padre que siempre solía contarle historias a altas horas de la noche. Sonrió, inclinando la cabeza para que ella no pudiera ver lo triste que parecía su sonrisa. Ojalá pudiera haberte ayudado a verlos de nuevo o a cerrar el capítulo, pero parece que eso está más allá de mí. Si no puedes recordarlos, mi semblante no me ayudará a obligarte a hacerlo. Ozpin recordaba su pasado. Si es que realmente era su pasado. No había olvidado nada, igual que tantos otros. Velvet, Cardin, Jan, Coco, o Oblek. Nunca le habían mostrado nada que no recordaran con claridad, porque las pesadillas a menudo nacían de esas experiencias que se te quedaban grabadas incluso 10, 20 o, si había que creerle a Ozpin, miles de años después. Recuerdos que tenían tal impacto en ti que te perseguían para siempre. Jaune arrastró un taburete y se devanó los sesos para encontrar una historia que pudiera contar. Su propio padre no siempre había estado allí y su tiempo tenía que repartirse entre 8 hijos. Lo intentaba, pero esas historias normalmente se las contaba a todos a la vez y estaban llenas de interrupciones constantes. De hecho, había sido Sakron quien le leía cuentos a altas horas de la noche, pero siempre había sabido que no era porque su madre o su padre lo odiaran. Simplemente tenían demasiados hijos a los que cuidar y la Vender había sido una niña enfermiza que podría haber muerto en cualquier momento. Nicholas tenía que mantenerlos y pagar las facturas médicas, por lo que a menudo salía a actuar como cazador. Juniper tenía que criarlos y cuidarlos y no podía estar en el dormitorio de todos a la vez. Así que recayó en las hermanas mayores la tarea de ayudar. Había una vez un joven que quería ser un héroe, ¿cómo se llamaba? Jaune dudó. Fue Jamie. ¿Era un robot? No. ¿Puede ser un robot? Bien, Jaune respiró profundamente. Érase una vez un robot llamado Jamie que quería ser un héroe. Pero el padre de Jamie, su creador, no le enseñó a ser un robot, diciendo que debía vivir una vida normal y no luchar contra los malos, salvar princesas y ser un héroe. Sin embargo, Jamie no estaba dispuesto a rendirse y decidió que se colaría en la Academia de Héroes, SNNNN. Los ojos de Nora estaban cerrados y su respiración era uniforme. ¿En serio?, preguntó Jaune, poniendo los ojos en blanco. No me había dado cuenta de que la historia de mi vida era tan aburrida. Pero había funcionado. Nora estaba tranquila. Jaune se recostó en el asiento, exhalando un profundo suspiro de frustración reprimida. Había fracasado en lo que ella le había pedido, pero tenía la sensación de que ella lo entendería. Los recuerdos simplemente no estaban allí. Ellos, había unas manos entrelazadas sobre su pecho, unidas a unos brazos que le cubrían los hombros, como si alguien lo estuviera sujetando por detrás. El corazón de Jaune dio un vuelco. Sintió algo frío e inimaginablemente extraño detrás de él. Me encanta cuando lees sus historias, susurró una voz femenina, pero terriblemente ronca. Nuestra hija. Nuestra querida y dulce Nora. La madre. Jaune se volvió. ¿Estás segura, cariño?, preguntó. Algunas cosas están guardadas por alguna razón. Estaba seguro de que las palabras significaban algo, pero ya estaba girando para verla, de modo que pudiera transmitirle su aparición a Nora cuando despertara. Ese era el plan, de todos modos. Al igual que las palabras que salían de su boca, murió cuando la vio. Lo único que salió fue un gemido. ¿No soy hermosa?, preguntó la mujer, mientras la sangre y la materia cerebral se filtraban por el costado de su rostro, que se había hundido hacia adentro, literalmente aplastado. La sangre latía y chorreaba por el rostro de Jaune. Su ojo colgaba, medio hecho pulpa, y cuando sonrió no solo brotó sangre, sino también dientes destrozados. ¿Qué piensas, cariño?,
Debería despertar a nuestra bebé,